Nuestro primer paso será reconocer cuando tenemos delante una función continua y cuando tenemos delante una función discontinua. Lo primero que debemos saber es qué es una función continua, desde un punto de vista gráfico. Pues para ello, observa la parte superior de tu pantalla. Fíjate bien que he dibujado una posible función en su expresión gráfica con un lápiz. Esto quiere decir que de una forma intuitiva, la continuidad quiere decir que si somos capaces de recorrer desde izquierda a derecha todo el perfil de esta curva sin la necesidad de levantar el lápiz, entonces estamos ante una función continua. Sin embargo, si debes levantar el lápiz en un momento dado para terminar de dibujar toda esa curva, estarás en una función discontinua. Y lo más importante, tendrás que saber en qué punto has levantado el lápiz, porque allí es donde se encontrará la discontinuidad. Fíjate bien que tienes tres ejemplos bien distintos de funciones. Una función continua, porque claramente me puedo desplazar de izquierda a derecha sin levantar mi lápiz. Una función discontinua, a trozos donde para poder continuar voy a tener que levantar mi lápiz y continuar por la siguiente tramo y levantar de nuevo el lápiz para continuar por el siguiente tramo y así sucesivamente. Aquí tenemos un tipo de función discontinua. Y otro tipo muy común de función discontinua es aquel que se interpreta o se representa punto a punto. Punto a punto. Tendrás entonces que levantar el lápiz cada vez que vas a dibujar un punto. Luego tendremos otro tipo de función discontinua. A modo de ejemplo, también puedes ver tres gráficas de modelos que representan cada uno de los ejemplos descritos anteriormente. Por ejemplo, un modelo en el cual vamos a representar el tiempo frente a la distancia. Fíjate bien cómo este modelo se representa mediante una función continua. Sin embargo, si nuestro modelo está representando la duración de un proceso frente al precio que cuesta, fíjate bien que puede ocurrir que nos encontremos con lo que llamamos saltos o discontinuidades. Finalmente, un último modelo en el que estamos representando un problema que trabaja número de viajeros frente al coste. De nuevo, podrías ver que existen muchos saltos, muchas discontinuidades y está representada por cada uno de estos puntos. Luego, en definitiva, es una cuestión de poder dibujar toda la curva de un trazo o tener que levantar el lápiz en distintos puntos. Ahí distinguiremos funciones continuas de discontinuas. ¿Qué problemas resuelve la continuidad y la discontinuidad? ¿Qué tipo de modelos presentan estas características tan importantes? Haciendo referencia a las gráficas anteriores, observa qué modelo había detrás de cada una de ellas. En la primera gráfica nos encontrábamos el tiempo representado frente a la distancia y es que representa un velocista con el paso del tiempo. Luego, date cuenta que conforme va pasando el tiempo, la distancia que va recorriendo pues va aumentando. Fíjate que la variación de la distancia es suave, no hay saltos bruscos. Es motivo por el cual vamos a decir que la función es continua. Fíjate, sin embargo, el modelo central. Este modelo representa llamadas telefónicas que cuestan 30 céntimos de euro simplemente el comenzar cualquier llamada. Y puedes hablar hasta 3 minutos. A partir de ese momento, cada minuto costará 10 céntimos. Luego, la representación de la duración frente al coste tiene una característica muy particular y es que, por ejemplo, una llamada de 5 minutos y medio cuesta igual que una de 5 minutos y 40 segundos y otra de 5 minutos y 50 segundos con el mismo precio. Y 5 minutos y 55 segundos tienen el mismo precio, pero 6 minutos
6 minutos y 1 segundo, 6 minutos y 2 segundos, ya tiene 30 céntimos más. Ha habido un salto entre los 5 minutos y 59 y los 6 minutos. Entonces diremos que hay una discontinuidad y se representa mediante esta función a tramos. En el último ejemplo nos encontramos aquella en la que había una línea de puntos y que expresaba también saltos bruscos en los que la variación no es suave. En este ejemplo se representaba el alquiler de un autobús, que nos cobran 200 euros por el propio alquiler y 20 euros fijos por viajero. Luego observa que la gráfica que representamos el número de viajeros frente al coste total va a tener saltos bruscos dependiendo del número de viajeros. Y es que 5 viajeros van a tener un coste de 300 euros y 6 viajeros ya va a subir a 320. Va a haber un salto de 20 euros. Luego ese salto brusco va a provocar una variación que no es suave. Tendremos una discontinuidad. Cuando se inicia el estudio de la continuidad, normalmente alrededor de segundo de la ESO, siempre partimos de funciones continuas. La discontinuidad de funciones se presenta normalmente en tercero o en cuarto de la ESO. Ya es algo más avanzado. Porque la continuidad es, digámoslo así, la propiedad ideal que se espera de un modelo matemático. La discontinuidad, en el fondo, esos saltos bruscos no van a especificar o darnos unas características ideales. Entendamos este punto. Fíjate bien que cuando se expresa en un modelo una magnitud real, la continuidad permite aproximarnos tanto como deseamos al valor del efecto. Eso quiere decir que pequeñas variaciones en el eje de las X van a provocar pequeñas variaciones en el eje de las Y. Las discontinuidades, sin embargo, o estos saltos bruscos, no son nada ideales en nuestro modelo matemático. Recuerda que una discontinuidad en la función traería como consecuencia que los efectos fueran imprevisibles. Piénsalo bien, una pequeña variación en el eje de las X, en las causas, provocará una gran variación en el eje de las Y, en los efectos, con lo cual los efectos o las predicciones de mi modelo van a ser bastante, digámoslo así, imprevisibles, no ideales, con lo cual no será una previsión de la que podemos sacar unas buenas conclusiones. Para que lo puedas entender mejor, observa a tu derecha este ejemplo con respecto a un aparcamiento. Cuando queremos aparcar en aparcamientos privados, vamos a encontrarnos normalmente que nos cobran por hora. Observa bien el ejemplo en el que el precio, por ejemplo, de una hora, si entras con un coche, es de 2 euros. Eso quiere decir que toda la primera hora te cobrarán 2 euros. Si estás media hora, tendrás 2 euros que pagar. Y si estás 59 minutos, también pagarás 2 euros. Pequeñas variaciones dentro de la primera hora tendrán muy pequeñas, o mejor dicho, ninguna variación en el pago. Sin embargo, la discontinuidad viene cuando salte de 59 minutos a 1 hora y 1 minuto. Habrá una gran variación en el eje de las Y, una variación de 2 euros. Fíjate esas discontinuidades lo que nos quiere decir. Y es que si no te das prisa y no sacas tu coche antes de cumplir cualquier hora, vas a tener que pagar 2 euros más. Fíjate ese salto como no es para nada ideal. Podríamos decir que es imprevisto en ese hecho. Lógicamente, los usuarios van a preferir siempre tarifas que se rijan por funciones continuas, funciones como la que puedes encontrar al lado del círculo 2, la que te muestro con mi cursor. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones en el eje de las X, en el tiempo, tendrá pequeñas variaciones en el eje de las Y, con lo cual no tendrás que darte prisa para sacar tu coche antes de que se cumpla la hora completa, porque si te pasas, digámoslo así, 1 minuto, es decir, si en vez de sacarlo a las 2 horas, lo sacas a las 2 horas y 1 minuto, la variación será mínima en el precio. No hay salto. Espero que con estos ejemplos entiendas lo ideal
que representa la continuidad y los problemas que representan las discontinuidades. Y en definitiva, el por qué es importante que en nuestros modelos matemáticos aprendamos muy bien cuáles son continuos y cuáles no lo son.